Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por seguirnos. Recuerda suscribirte, darle a la campanita para que siempre estés pendiente cuando subimos videos. En el video de hoy voy a hablarles a inversionistas extranjeros que vienen a invertir en inmuebles en los Estados Unidos. Es muy importante que tomen en cuenta ciertas cosas que los van a ayudar a evitar riesgos innecesarios. Así que les recomiendo a todo el que esté pensando en invertir, en traer su dinerito y ponerlo en inmuebles en los Estados Unidos, en finca raíz. Recuerden que en este video van a entender un montón de cosas que tienen que ver con esa inversión y que los van a ayudar a protegerse y a pagar menos impuestos, por supuesto. Mi nombre es María Antonieta Díaz y estás en el canal de YouTube de GBS Group y nosotros nos dedicamos a apoyar empresarios a establecer sus negocios en los Estados Unidos desde hace más de 22 años. Así que en nuestro canal vas a conseguir información variada que te va a ayudar a entender cómo funciona el sistema y a lograr que tengas éxito en tus negocios. Y ahora comencemos. Si quieres invertir en inmuebles en los Estados Unidos, lo más recomendable si vas a invertir para arrendar es que lo hagas a través de una entidad que sea una LLC, es decir, que compres las propiedades o la propiedad que vayas a comprar con una LLC. ¿Qué pasa con una LLC? Que te sirve como una cajita de protección. Si vas a invertir en más de una, deberías tener una LLC por cada unidad que vayas a comprar. Es lo más recomendable. Recuerda que cualquier cosa que metas dentro de la LLC va a estar allí contenida y va a correr riesgo si pasa algo. Es decir, que si tienes dos propiedades en una sola LLC y le pasa algo a una, te demandan X. Lo que la gente me pregunta, pero, ay, ¿qué puede pasar? Bueno, no sé. Alguien se puede caer por las escaleras y decir que es tu culpa y te demanda. Y entonces, bueno, pones en riesgo lo que está dentro de la LLC. Si pones dos propiedades, vas a poner en riesgo las dos propiedades. Si pones una sola, pues es solo lo que esté dentro de la LLC. Entonces, imagínense que la LLC es una cajita de protección. Entonces, la LLC sirve para esa protección sobre cualquier riesgo que pueda generar y proteger otras inversiones que tú tengas en los Estados Unidos. Entonces, lo ideal es que tengas una LLC por cada propiedad. ¿Ok? Ese es como lo primero. ¿Y por qué no hacerlo a título personal? Pues simplemente porque los riesgos los llevas tú sobre tu cabeza a título personal y es más riesgoso. Ahora bien, otra cosa importante que tienen que tomar en cuenta y que mucha gente no, no se da cuenta o no lo toma como algo relevante es el hecho de que cuando un extranjero viene a invertir en los Estados Unidos, además del impuesto sobre la renta que va a tener que pagar por las rentas que le genere la propiedad o la ganancia de capital que genere en un momento dado la venta que haga de esa propiedad, tiene también otras responsabilidades que tienen que ver con impuestos sucesorales. Hay impuestos cuando uno se muere. Cuando uno se muere en los Estados Unidos hay un impuesto sucesoral. Entonces, cuando una persona es no residente de los Estados Unidos, no tiene green card y no es ciudadano, y eso es importante porque puedes vivir en los Estados Unidos, pero si no tienes green card y no eres ciudadano, te sigue para efectos de sucesión de lo que se llaman las leyes de regalos y sucesiones. Estas leyes solamente le aplican si la persona se considera domiciliada en Estados Unidos y ese domicilio normalmente se atribuye a que realmente tengas green card o tengas ciudadanía. Y no es igual al análisis que se hace con el impuesto sobre la renta, que en el impuesto sobre la renta, que es otra ley, tú te puedes convertir en residente fiscal para efectos de esa ley de impuestos sobre la renta con el solo hecho de pasar 183 días. Entonces, el análisis es diferente. Las dos regulaciones son diferentes. Cuando es impuesto sobre la renta, con que pase 183 días en los últimos 3 años, con la regla que lo han visto en otros videos nuestros, de el 100% de los días del año actual, un tercio del año anterior y un sexto de los días del anterior, cuando hagas esa sumatoria, si te sumas 183 días o más, te consideran residente fiscal para fines de impuestos sobre la renta, es decir, de las ganancias que generas cada año y tienes que pagar. Ahora, para impuestos sucesorales, la ley de sucesiones y regalos, esa ley es diferente y la manera en que determina si una persona es residente de los Estados Unidos o tiene domicilio en los Estados Unidos es diferente. Para poder uno considerarse de esa forma, para esta ley tienes que tener green card o ser ciudadano.
Entonces, ¿qué es importante aquí? Si, mientras usted no tenga un green card y usted tenga inversiones de inmuebles en los Estados Unidos, su exención sucesoral en caso que usted fallezca son solo $60,000. ¿Qué implica eso? Que si usted tiene una inversión de 500,000 en los Estados Unidos, si usted fallece, se va a tomar el valor de mercado que tenga la propiedad para el momento del fallecimiento, le van a restar los $60,000 y la diferencia tiene que pagar impuestos sucesorales. Señores, y esos impuestos sucesorales son altos, muy altos, llegan al 40%. Entonces, ustedes no quieren que si ustedes están poniendo su patrimonio para protegerlo en una economía que es mucho más estable, etcétera, traen su dinero para acá, luego si pasa algo y ustedes fallecen, porque recuerden que para morirnos solamente tenemos que estar vivos, esa es la realidad. Entonces uno cree que, bueno, que solamente se va a morir de viejo, pero no, no necesariamente. Entonces, recuerden que tienen ese riesgo latente de impuestos sucesorales cuando hacen inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos. Entonces, uno tiene básicamente dos opciones en el tema sucesoral. O compra las propiedades en Estados Unidos con una entidad extranjera, no a título personal. Es decir, que el dueño de esa LLC sea una entidad extranjera, porque ¿qué pasa? La entidad no muere, no fallece, quiere decir que no va a haber impuesto sucesoral. Entonces, lo ideal para evitar el impuesto sucesoral es que si usted como extranjero está invirtiendo en inmuebles en los Estados Unidos, tenga una entidad extranjera, puede ser de su país o de una Islas Vírgenes Británicas o Nevis o Panamá o de su país, lo puede tener en Colombia, puede ser una empresa de Chile, de donde usted sea también, y esa empresa extranjera es la dueña de la LLC o las LLC que usted vaya creando que van a ser dueñas de las propiedades que está comprando. Entonces, esa es una manera de evitar el impuesto sucesoral, comprando o adquiriendo a través de una entidad extranjera. Ahora bien, dependiendo del nivel de inversión, del tipo de inversión que está haciendo, también puede ser que evidentemente tener una estructura o crear una entidad extranjera para hacer esta inversión sea una inversión que no valga la pena. Entonces, cada quien tiene que evaluar su situación y cuáles son sus metas en esta inversión. Otras herramientas que hemos visto que personas utilizan es que compran un seguro de vida para protegerse de que si fallecen, ese seguro de vida pueda pagar el impuesto que se pueda generar porque ¿cuál es el problema? Cuando uno fallece en Estados Unidos, esa propiedad van a pagar los impuestos, van a liquidar, digamos, ese patrimonio que quedó y luego van a repartir a los socios, pero van a pagar los impuestos a los dueños de la propiedad o a los herederos. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? ¿Qué es lo que usted no quiere? Que tengan que liquidar las propiedades, que a lo mejor no va a ser el momento adecuado porque X, no sabemos en qué momento va a pasar, para pagar los impuestos. Entonces, lo que se recomienda entonces es, si usted no quiere crear una estructura, no quiere comprarlo con una entidad extranjera, entonces, bueno, puedes comprar un seguro de vida que en el momento en que falleces, te pueda pagar los impuestos correspondientes a que te tocarían pagar. Cosa de que tengan el efectivo para pagar los impuestos y no tengan que salir a vender las propiedades para poder pagar los impuestos. Entonces, esa es una herramienta que pueden utilizar. Si estás pensando en invertir en inmuebles en los Estados Unidos, te recomiendo que busques asesoría, que no lo hagas a ciegas, porque luego enmendar es mucho más complicado. Después que has adquirido de una manera determinada, echar para atrás o cambiar es muy complicado, porque, por ejemplo, si has pedido un préstamo y el banco tienes una hipoteca, los bancos no permiten que cambies el de dueño la propiedad sin que ellos te lo autoricen y eso complica los procesos. O sea, no es que puedes después cambiar cuando quieras. Entonces, mi recomendación es que siempre que vayas a hacer una inversión te asesores oportunamente, no solamente con que busques un realtor o una persona que te ayude a la compra de la propiedad, sino que antes de eso entiendas qué estructura es la que te conviene más, que sea más adecuada en tu caso para que tomes las decisiones en forma oportuna. Recuerda que tener una estructura o crear una empresa, sea offshore o extranjera o sea en los Estados Unidos, te va a tomar
tiempo y tienes que hacerlo con anticipación, haber decidido que mañana tienes el cierre para comprar la propiedad. Así que anticipación, planificación es vital para que puedas entonces aprovechar las oportunidades y que te asegures de que corras la menor cantidad de riesgos posibles y tengas una estructura lo más eficiente desde el punto de vista de impuestos. Quiero también comentarles que cuando inviertes en inmuebles en los Estados Unidos, tú puedes deducir los ingresos, los gastos que te genera esa propiedad anualmente, como la asociación, como los impuestos que pagas sobre la propiedad, como cualquier comisión que hayas pagado por los alquileres que hiciste, si tuviste que pintarla, si tuviste que arreglar, en fin, lo que hayas tenido que invertir en gastos para el mantenimiento de la propiedad anualmente lo vas a poder deducir. Entonces tienes los ingresos, vas a tener todos los gastos, pero además tienes la posibilidad de deducir la depreciación. Y la depreciación en el caso de inmuebles residenciales es en 27.5 años. O sea que una alícuota anual de esa depreciación la vas a poder llevar a gasto anualmente. En el caso de inmuebles comerciales son 39 años. Así que es una herramienta importante porque pues es un gasto que es en papel, digamos, la depreciación te va a dejar liquidez en un momento dado que no vas a tener que pagar impuestos sobre esa cantidad de dinero que es considerable, ¿ok? Y pagas impuestos sobre el neto. Es muy importante que para pagar impuestos sobre el neto hay que hacer una elección en la declaración personal del dueño. En el caso de que declares una declaración personal, o sea, que esté a título personal o que sea una LLC de un solo dueño, cuando se hace la declaración, si la persona es extranjera, debe marcar que se considera un negocio en los Estados Unidos y tiene que hacer esa elección. Es muy importante que estén pendientes de que esa elección se las hagan. Les voy a mostrar un momento acá. Ok, tenemos acá la 1040NR, donde van a reportar los ingresos en lo que se llama un Schedule E, en el caso de rentas. Ok. Ok, lo que les mencionaba del Schedule E, denme un segundo. Es que van a reportar cada propiedad que tengan, si la tienen a título personal o la tienen en una LLC de un solo dueño. Aquí va cada una de las propiedades y van a poder tener el gasto de la depreciación, ¿ok? Que van a poder deducir acá y todos los gastos que hayan tenido de viajes, de limpieza, mantenimiento, comisión, seguros, etcétera. Hipoteca, los intereses que hayan pagado al banco de la hipoteca. Y además, lo que les mencionaba sobre que tienen que hacer la elección, que es muy importante y nos conseguimos muchísima gente que no toma esto en cuenta. Esta información es complementaria a la 1040NR, ¿ok? Donde tienen que colocar información de ustedes y de sus entradas y salidas, etcétera. Y acá, esta última parte, les preguntan si ustedes están haciendo una elección para tratar el ingreso de propiedades localizadas en los Estados Unidos como effectively connected, o sea, si está efectivamente conectado con un negocio en los Estados Unidos. Ustedes tienen que hacer esta elección porque si no hacen esta elección, no les permiten deducir los gastos.
Y luego cada año después tienen que decir que ya ustedes hicieron esa elección en el año previo. Esto es muy importante que estén pendientes en su declaración, en su 1040 NR, que hagan esta elección y que luego cada año ya no van a marcar acá, después que lo han hecho el primer año, sino que van a marcar acá. Pero esta información es súper importante porque es la elección que les va a permitir deducir los gastos. Si no, les van a cobrar como como un negocio no conectado con los Estados Unidos y eso implica una retención en la fuente y tendrían que pagar el 30% sobre el bruto. No, esa no es como que ustedes quieren que se los traten. Así que tienen que hacer esto, así que estén muy pendientes que el contador que les haga esta declaración pues sepa lo que está haciendo, verifíquenlo y la idea siempre es darles herramientas para que ustedes tengan la información y puedan, si bien no se pretende que ustedes sean expertos en las leyes y las regulaciones y lo que hay que hacer, porque para eso contratan profesionales para eso, pero vemos todos los días gente que no los asesoran adecuadamente y los ponen a cometer errores que tienen costos importantes luego para poder resolverlos. Así que ya recuerden que si usted es un inversionista extranjero y quiere invertir en los Estados Unidos, tiene que tomar en cuenta que tiene que hacer esa elección en su declaración personal. Así que bueno, entonces, resumen, si usted quiere evitar impuestos sucesorales en los Estados Unidos, puede hacerlo comprando sus propiedades con una entidad extranjera. Recuerde que la LLC le sirve de una cajita de protección de sus propiedades para contener los riesgos allí, que tiene que planificar y si está pensando en invertir en inmuebles en los Estados Unidos, hágalo con anticipación. Eso es muy importante. Otro punto relevante para el que está pensando en invertir en inmuebles en los Estados Unidos es que si usted compra a título personal o con una LLC de un solo socio, que se considera una firma unipersonal o un sole proprietorship, usted va a tener, si va a vender la propiedad, ahora hablemos de venta, va a tener una retención en la fuente que se llama FIRTA. ¿Qué es FIRTA? FIRTA es una retención del 15% sobre la venta que usted está haciendo, no sobre la ganancia, sobre la venta. Entonces, si usted está vendiendo una propiedad por $200,000, van a ser $30,000 que le van a retener. No importa si usted tiene ganancia o pérdida, ni cuánto es la ganancia o pérdida. Es una retención del monto bruto de la venta. Entonces, es muy importante tomar en cuenta cuando usted estructura cómo va a invertir en los Estados Unidos, tomar en cuenta si va a aplicarle FIRTA o no. Entonces, si usted lo está haciendo a título personal o lo está haciendo con una LLC de un solo dueño, va a tener FIRTA. Si usted lo hace con un partnership, no tiene FIRTA. Es decir, que tiene más de un socio en una LLC. Hace una LLC y tiene más de un socio. Aunque los dos socios sean extranjeros, hay una entidad en el medio que es el partnership, que se considera para estos fines una entidad y no hay FIRTA. Eso es importante. También podría ser que le convenga hacer una corporación, no lo sé, todo va a depender, por supuesto, de las características de lo que usted quiera hacer, pero sí es importante que tome en cuenta que hay efectos, a pesar de que el FIRTA es una retención en la fuente que no necesariamente implica que usted va a pagar impuestos, esos impuestos, sí implica que desde el punto de vista de caja, usted va a recibir menos dinero el día del cierre. Si usted está esperando ese dinero para hacer otras inversiones, indudablemente tiene un impacto, porque entre el momento en que usted cierra y el momento en que puede recuperar la diferencia entre la retención FIRTA y lo que realmente le toque pagar, porque al final le va a tocar pagar el 15% o el 20% dependiendo del monto en la venta, si está haciendo, si la tuvo por más de un año, que esa es la ganancia de capital, la tasa que se paga por ganancia de capital. Si es al largo plazo, que es más de un año, si la tuvo menos de un año, va a ser una ganancia ordinaria y va del 10 al 37%. Pero si lo tuvo más de un año, entonces es el 15 o el 20%, que es una ganancia capital. Ahora bien,
luego, cuando usted haga su declaración, le va a determinar cuál es realmente la ganancia. La ganancia, ¿cómo la determina? ¿Cuánto le costó la propiedad? ¿Cuánto la vendió? Va a poder descontar los gastos de cierre que tenga, va a tener que pagar en el gasto de cierre, va a tener que pagar la comisión, en fin, los gastos de cierre que tenga, y entonces va a poder restarlo de la venta como un gasto, ¿ok? Y va a deducirlo. Pero además tome en cuenta que si usted ha tenido arrendada esa propiedad y ha tomado depreciación, esa depreciación también le va a restar de su costo, porque ya eso es un gasto que usted ha ido utilizando. Entonces también lo va a afectar en esa determinación de la ganancia o pérdida que tiene. Entonces, luego cuando usted hace su declaración y se determina exactamente cuánto ganó o perdió, entonces con la retención que le habían hecho, menos la ganancia que realmente tuvo, le determinan el impuesto y le van a devolver la diferencia. Pero dependiendo de cuándo está vendiendo en el año, si va a recuperarlo el año que viene en la declaración que va a hacer, van a pasar un montón de meses hasta que usted pueda recuperar ese dinero. Hay también otras herramientas donde uno puede hacer un withholding certificate, que es un certificado de retención, donde uno explica todo esto y cuál es la ganancia o pérdida que está teniendo y se lo envía al IRS para que haga un certificado para que no le hagan la retención o le reduzcan la retención. En eso lo podemos ayudar también. Eso conviene hacerlo dependiendo de en qué momento del año lo está, porque también se tarda, es un proceso que tarda. Lo que hace eso es que hace que la agente de cierre que representa al comprador, que es quien está haciendo la gestión de retención, aguante el dinero que le retuvo y no lo envía al IRS hasta que el IRS le responda con el certificado y entonces retiene la porción que indique el IRS. Pero esto, para poder hacer un withholding certificate y evitar que el FIRTA se envíe al IRS, todo eso hay que hacerlo a más tardar el día del cierre y haberlo enviado al IRS al día del cierre. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted no lo hace con anticipación, no hay posibilidades de hacerlo, porque para poder hacerlo hay que hacer un montón de pasos previos, hay que hacer trámites, en fin, hay que hacer cálculos, determinar la ganancia, etcétera, para poder documentar la solicitud del withholding certificate o del certificado de retención. Así que, de nuevo, la recomendación, como le hago en todos los videos, planeen, señores. Infórmense adecuadamente, en forma oportuna y tomen las acciones con anticipación, porque cuando ya llega el momento del cierre, se acabó el tiempo para todo. Se acabó el tiempo para haber creado una compañía si lo necesitaban, haber tenido una estructura si es que están comprando, o en el caso de una venta para evitar o disminuir el FIRTA, ya pasó el tiempo en el que podían hacer uso de las herramientas que el sistema les permite. Así que importante, planificar, entender las implicaciones que tiene hacer inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, que hay muchísimas oportunidades, pero recuerden que tienen que planear y tienen que asesorarse adecuadamente y entender las implicaciones de cada paso que ustedes dan. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer compartir información valiosa que los ayude a entender cómo realizar sus inversiones en los Estados Unidos. Recuerden que en la descripción le estamos dejando otros videos que pueden serle de utilidad para que vayan y los vean. Recuerden suscribirse, darle a la campanita y darnos un like y dejarnos su comentario. Cuéntame si te respondí alguna pregunta que tenías o si te sirvió de algo este video o déjanos tus preguntas. Y recuerda que también puedes hacer una sesión de descubrimiento con Jorge y conmigo para que te respondamos tus preguntas personalmente en una videoconferencia. Ahí abajo está el link para que puedas agendar. Ahí está nuestro calendario, escoges una hora y un día y podemos estar contigo. Son 15 minutos totalmente gratuitos en donde te apoyamos y respondemos tus preguntas. Como siempre, un placer compartir con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.